Bueno, muy buenas noches, bienvenidas, un cordial saludo en esta nueva oportunidad y bueno, en este nuevo tema, digámoslo así. O sea que aquí, con esta sesión, con estas tres siguientes sesiones que son las que vamos a ocupar este mes, más la última sesión que será de práctica, vamos a entrar, espero que profundamente, con significado hacia el tema de los signos zodiacales. Entonces, esto nos va a ir brindando más herramientas para poder unir las partes. Me refiero a haber unido la parte primera que vimos en ese primer mes junto con esto. Entonces, esto se va sumando, se va sumando, se va sumando y de esa manera va enriqueciendo, va dándole más contenido a esta mirada, a esta interpretación de tu carta o de la carta natal. Entonces, esta quinta clase, perdón, será un intro y ese va a ser este primer segmento de video. Entonces, un intro hacia la dinámica que vamos a hacer durante este mes. Entonces, en este primer intro, pues les voy a compartir un poquitín, muy rápidamente, no quiero digamos, quedarme en este tema. Este primer tema, que es como la introducción de la elíptica y del tema zodiacal, va complementado con un video, ¿de acuerdo? Un video de un canal que me encanta, esotérico, que se llama Revelando el Velo. Y entonces hay uno o dos videos muy interesantes que lo llevan a uno a comprender la historia profunda, el origen, desde la cosmogonía, desde la religiosidad, desde la sabiduría, desde la jerarquía, o sea, toda la historia que contempla esta aproximación zodiacal, o sea, cómo hicieron los babilonios, cómo hicieron los caldeos, por qué lo hicieron, cómo pasó esto a los egipcios y de dónde surgió todo este tema que hoy lo vemos resumido en 12 signos zodiacales. Entonces, aquí solamente voy a dar un pequeño intro y unas definiciones, y es, bueno, el zodíaco como tal, pues estamos hablando de esa región del cielo, y por eso está este gráfico aquí, donde en teoría nosotros estamos aquí, en este punto de la Tierra, y entonces se traza esto que se le llama una elíptica, una elipse, y entonces eso arma una franja. Entonces esa franja y las constelaciones que se ven a lo largo de esa franja es lo que se denomina el zodíaco. Entonces, la palabra como tal es una sumatoria de griego y egipcio que dice oro, o sea, ese es el origen del horóscopo, que es un sinónimo al zodíaco. Y escopo, pues digamos que viene del griego. Entonces, de alguna manera esto traduce es mirar a Horus, o sea, mirar a los dioses, mirar a Dios en las estrellas, sería otra simbología, o mirar al horizonte. Entonces, bueno, a nivel histórico, aquí hay muchísimas teorías a nivel histórico de quiénes fueron. Se consolidó evidentemente con los griegos, sin embargo tuvo una historia anterior, nuevamente con los egipcios, más atrás con los babilonios. Hay tablas con informes, con simbologías, con efimérides, que eso es un término que utilizamos en astrología, donde se van a registrando los eventos, los movimientos, los acontecimientos. Y entonces, imagínense, en semejante antigüedad, que estamos hablando de más de 1500 años antes de Cristo, estos babilonios dedicarse a observar y a ver qué sucedía en esa cúpula, en ese cielo. Entonces, bueno, de ahí es donde surge, pues, por supuesto, la astrología y esta definición de zodíaco. Entonces, ya se dio a conocer, según la historia, en una de las escuelas, es listo Alejandro Magno, que fue, pues, un gran líder, conquistador, dictador, de alguna manera, y bueno, y recorrió, pues, prácticamente Asia, y entonces, bueno, da a conocer y difunde. También hay una historia que surge, digamos, el zodiaco también desde la aproximación hindú o India. Hindú desde la religiosidad e India desde el lugar donde se encuentra. Los chinos, por otro lado, también se aproximan a un zodíaco con una mirada y una cosmogonía distinta, vinculado con animales, y están vinculados más con un tema lunar. Entonces, aquí estamos hablando del área occidente del planeta y nos estamos refiriendo a la constelación que realizaron los griegos. Por esa razón, los nombres que vamos a encontrar, o la simbología y los nombres, tienen que ver con historia de mitología griega, porque fueron, pues reitero, los grandes consolidadores de esta historia. Entonces aquí lo que traje fue como una especie de síntesis, supersíntesis de lo que significan,
¿Y de dónde es el origen de cada uno de estas simbologías? Algunos me gusta llamarlas arquetípicas, y es por el significado que tiene el símbolo como tal y la historia que trae atrás, o sea, esa mirada y ese contenido, llamémoslo filosófico, religioso, místico, histórico, desde la mitología, cada uno de los símbolos. Entonces, desde esa mirada, o sea, cuando yo me aproximo a un símbolo, me estoy aproximando a toda la información que yace en él, en ese símbolo, gracias a millones y millones y millones de personas que se vincularon con el significado de ese símbolo desde hace miles de años. Entonces, eso es lo que nos dice Carl Jung, que esa simbología, ese arquetipo, tiene una información que está en la psique humana y que cuando tú o yo como seres también, digamos, humanos conectados a esa psique, me aproximo a estos símbolos, entro como en una conexión, o sea, entro en sintonía con la información que trae ese símbolo. Y esto aplica para todos los símbolos con los cuales uno le llama la atención o entra en sintonía. O sea, esta fuerza que tiene la información, la memoria simbólica es muy poderosa. Entonces aquí, al aproximarnos a esta simbología, pues estamos entrando en sintonía con la información que hay detrás de cada uno. Entonces, bueno, para ir al grano en términos pues como de un poquito de historia, pues está Aries, el primer signo del zodíaco, que es con el que comenzamos. Es esa simbología que es una cabra. Entonces, el carnero, así llamado, porque los carneros constituían la ofrenda a Ares, el dios griego de la guerra. Entonces aquí ya empiezan a ver pues como contenidos o elementos vinculados con lo que representa Aries. Tauro, que es el segundo signo, es un toro. Entonces la mitología dice que fue el toro de Creta, la forma en que adoptó Zeus. Zeus era pues el dios todopoderoso griego, además hacía triquiñuelas, se disfrazaba para conquistar, era todo un semental, todo un patriarca. Entonces raptó a Europa y entonces para poder raptar a Europa se disfrazó de toro y así lo logró. Entonces, y gracias o en honor a conectarse con ese toro como una representación de Zeus, está el Tauro, la simbología de Tauro. Géminis, que son estos dos simbolitos aquí, estas dos personitas, son los gemelos, y es el origen de este signo se da porque Zeus amó a la reina Leda, esposa de Tíndaro, y de esa unión nacieron los gemelos. Entonces, dicho de otra manera, los gemelos son deidades porque son hijos de Zeus. ¿De acuerdo? Entonces aquí, vuelvo y reitero, es ver a los dioses en los cielos, Dios, a los hijos de los dioses, o algo que representaba o era significativo para los dioses. Muy bien, luego sigue, el siguiente signo es Cáncer, entonces Cáncer es el cangrejo, y un cangrejo que envió Hera, que era otra diosa, a ayudar a la Hidra de Lerna, que también era, esta no recuerdo qué simbología tenía, cuando luchaba contra Hércules. Entonces aquí hay también toda una simbología de defensa de territorio por parte de este cangrejito. El quinto signo es Leo, un leoncito, entonces es el león de Nemea, y este león de Nemea mató a Hércules, ¿de acuerdo? Entonces también ahí hay una simbología de poder. Luego sigue el sexto signo, es Virgo. Virgo está inspirada en Astrea, que era una titán, hija de Zeo y de Febe. Entonces los titanes eran hijas de dioses y de humanos. Entonces había esa historia detrás de la mitología. Entonces, bueno, también tienen una connotación de deidad. Libra, que es esta figura, es el séptimo signo del zodíaco y atribuye a Dice, la diosa de la justicia. El octavo signo es Escorpio, entonces enviado por la diosa Artemisa contra Orión. Entonces aquí se daban disputas de celos de poder, eso es toda una telenovela, la mitología griega, y entonces había aquí una confrontación. Entonces Escorpio fue como ese emisario eh, enviado por una diosa. Diosa Artemisa es la misma diosa Diana, la de la guerra, ¿de acuerdo? Muy bien. Sagitario, que es el noveno signo, que es este símbolo, que es mitad hombre, mitad caballo, está enviado por la diosa, perdón, Sagitario es Quirón,
Y entonces Quirón tiene también toda una historia detrás en la mitología porque fue, digamos, él no podía morir y tenía, digamos, un punto vulnerable. Él se ofreció para ser sacrificado y lograr la inmortalidad. En esta historia, por, por el que le robó el fuego a los dioses y entonces se puso en su lugar, o sea, se sacrificó para poder lograr morir y lograr irse a los cielos, o sea, irse al firmamento. Entonces, ese es Quirón. Y Quirón está representado en esto, en este centauro. Capricornio representa a la cabra Amaltea, la que amamantó a Zeus. ¿De acuerdo? Entonces aquí también hay otro concepto de deidad. Acuario sería Ganímedes, que es el aguador, el que daba de beber a los dioses del Olimpo. Eso es lo que significa un escanciador. O sea, saciaba la sed de los dioses del Olimpo. Y para finalizar, el 12º es Piscis, forma que tomaron Ares y Afrodita, Afrodita la diosa del amor, Ares el dios de la guerra, para huir del titán Tifón. Entonces, bueno, esto a grandes rasgos, hay, cuando uno entra a estudiar la mitología, pues hay varias versiones, varias historias. Aquí quise traer como un breve resumen, como para darle un poco de contexto a esta aproximación. Finalmente la conclusión es esta aproximación arquetípica y la información que tienen estas simbologías. Y que nosotros evidentemente nos aproximamos a ese contenido a través de la interpretación de una carta natal.